Buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda clase en este curso de Introducción a la Programación. Mi nombre es Andrés José D'Angelo Rodríguez. Mi dirección de correo electrónico es adangelor@gmail.com. Y en esta clase vamos a comenzar a ver un poquitito de primero la IDE del Visual Studio 2012. Vamos a concentrarnos en la del 2012, sin embargo vamos a ver varias otras IDEs para que no le tengan miedo a codificar en distintas interfaces. Vamos a ver una introducción general a los proyectos y soluciones, los tipos de proyectos, los tipos de soluciones que hay, cuáles son las herramientas con las que contamos. Vamos a crear una primera aplicación y con posterioridad nos vamos a detener un poquito en la sintaxis de los lenguajes. Primero en la lógica de programación. Después en la elección del lenguaje nosotros ya vamos a haber elegido uno por una cuestión de practicidad para poder dar el curso un poquito más sencillo. Luego vamos a pasar a variables y tipos de datos y después estructuras lógicas nos van a permitir la toma de decisiones dentro del flujo del programa. Bien, vamos entonces a arrancar con el primer tema, que es la IDE de Visual Studio 2012. Para eso vamos a abrir la IDE. Voy a ir a mi pantalla de Windows 8, Visual Studio 2012, y vamos a abrir la IDE y vamos a hacer una introducción general a la IDE de Visual Studio 2012. Mientras tanto vamos a ir avanzando un poquito con la presentación, contándoles un segundito que está colgada la máquina. Bien, la IDE de VisualStudio.net nos simplifica el desarrollo de aplicaciones basadas en .NET, proporcionando un entorno de desarrollo simple y unificado. En realidad, nosotros utilizamos la IDE de VisualStudio.net porque es una herramienta gratuita. Ya vamos a ver cómo se instala y cómo se generan nuevos proyectos. Pero podríamos tranquilamente desarrollar nuestras aplicaciones .NET en un archivo de texto. Claro que obviamente resultaría muy complejo, resultaría muy costoso en tiempo, resultaría poco claro utilizar un archivo de texto, un editor de texto para programar, pero podríamos hacerlo tranquilamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a facilitarnos el desarrollo, va a facilitarnos con varias cosas que vamos a ir viendo ahora durante esta presentación. Tenemos una sola IDE para todos los lenguajes de programación y para todos los entornos de programación. Podemos programar tanto para web como para escritorio, como para aplicaciones de consola, como para servicios web, como para MVC 4, 3, 2, 1, los que sean. Y en todos tenemos una sola IDE. ¿Bien? Soporta varios lenguajes .NET. ¿Bien? Soporta, los principales son VB.NET y C#, pero hay más, F#, J#, hay otros lenguajes de programación desarrollados por terceras partes que cumplen con los requisitos de la plataforma .NET y que por lo tanto se pueden ejecutar dentro de la IDE. Se instalan esos lenguajes y los soporta la IDE. Podemos desarrollar múltiples tipos de proyectos, como les dije. Tenemos una amplia paleta de proyectos para poder desarrollar, que no se circunscriben a los que ya dije. Hay varios más. Podemos desarrollar también para Silverlight, podemos desarrollar para varias tecnologías. Bien, tiene un explorador web integrado, nos permite ver algunas cosas en nuestro explorador web y también recibir actualizaciones, información, etcétera, etcétera. La interfaz
es personalizable y posee varias utilidades adicionales: acceso a datos con SQL Server, un depurador que es fantástico, ya van a ver, IntelliSense, que nos va a facilitar muchísimo el desarrollo de aplicaciones, y después emuladores para móviles, etcétera. Varias cosas más que no vamos a ver en detalle en esta presentación, pero que es importante que sepan que está. Bien. Los proyectos en visualstudio.net, tenemos varios tipos de proyectos. ¿Qué son los proyectos? Un proyecto es un contenedor. Bien, un contenedor que se ubica dentro de una solución. La solución podría ser un contenedor de proyectos. Es una explicación medio redundante, pero son contenedores que se ubican en una solución para administrar, compilar y almacenar ítems. ¿Cuál es la diferencia entre una solución y un proyecto? Cada proyecto va a producir una o más DLLs. Cada proyecto va a producir una o más DLLs, y una solución va a estar integrada por varios proyectos, o por uno solo solamente. El contenido de los ítems depende obviamente del proyecto que se está desarrollando y del lenguaje. Obviamente yo no voy a tener en un proyecto de consola de escritorio una presentación Silverlight, porque no me va a servir, o voy a tener dificultades para ejecutarla, pero en principio la idea va a tener, de acuerdo al tipo de proyecto, va a tener una determinada cantidad de archivos de código, imágenes, gráficos, etcétera. Hay varias plantillas que vienen predeterminadas. Ya ahora enseguida vamos a ver cuáles son las que vienen predeterminadas para Visual Studio 2012. Y al agregar diferentes módulos a la instalación original, a la instalación básica, podemos agregar también plantillas, nuevas plantillas. Algunas pueden aparecer en formato de wizard. ¿Por qué? Porque hay algunos proyectos que requieren alguna preconfiguración, entonces nos va a aparecer un wizard para preconfigurar un proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Y las plantillas de proyecto permiten a los desarrolladores concentrarse en la funcionalidad que desea implementar, es decir, no tener que pensar tanto en los archivos que va a tener que agregar, sino directamente concentrarse en qué es lo que quiere hacer y elegir el tipo de proyecto de acuerdo a las plantillas que tengamos instaladas. Las plantillas me van a generar automáticamente muchos módulos. Hay plantillas que generan prácticamente una aplicación plenamente funcional. También vamos a ver un ejemplo. El desarrollador solamente lo que va a tener que hacer es dedicarse a corregir esa funcionalidad, a aumentarla, a convertirla para obtener los resultados que quiere. Pero en general las plantillas vienen bastante completas. Obviamente que va a haber plantillas más vacías, va a haber plantillas más completas, pero lo importante es saber que tenemos plantillas que nos permiten un rápido acceso a soluciones desarrolladas, en las que tenemos que modificar muy pocas cosas para que funcionen. Los archivos de definición de los proyectos son unos archivos que guardan metadata de configuración del proyecto, tienen la ubicación física de cada uno de los ítems, la forma en que se compila, cuáles archivos tienen asociados, supónganse archivos de recursos, iconos, imágenes, etcétera, etcétera. Tiene un larguísimo etcétera. Los archivos entonces nos guardan la información, la metadata del proyecto. Esta metadata va a ir a parar a los archivos de metadata de las DLL cuando se compile el proyecto. Bien, creo que no me queda más nada que decir de esta diapositiva. Vamos a revisar un poquito. Una pequeña aclaración. Cuando nosotros cada vez que agregamos un archivo a nuestro proyecto, estos archivos de metadata se actualizan, se modifican, y si lo eliminamos también se eliminan del listado de archivos. Con respecto a las soluciones, ¿qué son las soluciones? Son archivos o ítems relacionados que se agrupan a nivel lógico en un solo proyecto. Una solución puede contener varios proyectos. Se pueden abrir y cerrar y guardar todos al mismo tiempo,
una aclaración importante que hay que hacer acá. Yo puedo tener proyectos que interdependan. Tiene puede haber una interdependencia en varios proyectos. Supónganse yo hago un archivo, un proyecto de una DLL, es decir, un archivo de librerías, un proyecto de librería que me va a permitir acceder a una base de datos. Supónganse que es una Data Access Layer que yo la quiero separar lógicamente de mi core, de mi aplicación principal. Yo guardo ese proyecto, lo guardo y lo puedo abrir en varios otros proyectos. Puede ser que esté en varias otras soluciones, integrando una solución que pueda ser tanto para escritorio como para web, como para lo que sea, y yo modificar solamente el proyecto de la DLL, es decir, el que me va a dar el acceso a datos. Entonces tenemos que una solución de Visual Studio nos va a permitir trabajar con varios proyectos en la misma instancia de Visual Studio, es decir, lógicamente yo voy a abrir un proyecto. Pónganse este ejemplo que les puse el otro día, que ya estaba desarrollado. Esta es una solución que se llama Econsoft. Está abriendo en este momento. Vamos a volver a la diapositiva. Voy a tener varios proyectos asociados a esa solución. Puede ser uno o dos o más, o los que quiera. Que también nos va a permitir utilizar el Solution Explorer para compilar la aplicación y por lo tanto hacer lanzar la ejecución de todos los proyectos simultáneamente. Visual Studio genera automáticamente una solución cuando creamos un proyecto nuevo. Nosotros definimos el tipo de proyecto que queremos crear y Visual Studio ya tiene una plantilla con un proyecto predeterminado para esa solución que queremos desarrollar. Y nosotros podemos ir agregando después paulatinamente a medida que vayamos necesitando los proyectos que necesitemos, obviamente. Para administrar los proyectos y archivos de una solución, el explorador de soluciones provee una vista gráfica de toda la solución. También permite agregar carpetas de ítems que no pertenecen propiamente a proyectos. Supónganse, en este caso yo tengo aquí, vamos a ver si puedo, un segundito que me acuerde cómo era para hacer un zoom. Ahí está. Vamos a venir a ver aquí y entonces yo tengo dos proyectos que integran la solución. ¿Ven? Aquí está la definición. Solución Econsoft tiene dos proyectos. Uno se llama Econsoft, es un proyecto de formularios web, de formularios de escritorio, y tengo una librería de clases que se llama Econsoft DAL, que como les dije recién me maneja todo me administra todo el acceso a datos del proyecto anterior. Entonces yo cuando compilo esto y cuando lo ejecuto, se compila como Econsoft depende de Econsoft DAL, se compila primero Econsoft DAL y luego se compila Econsoft. Si no hay errores, se compilan juntos, digamos, prácticamente juntos, uno tras del otro, y se lanza la ejecución del archivo que tiene salida, del proyecto que tiene salida, que es el de formularios. Bien, esta es la IDE vieja. Vamos a usarla para dos o tres proyectitos. Vamos a usarla. Ustedes en el aula tienen instalada lamentablemente la 2010, que es un poquito más moderna que esta aquí. Vamos a ver, esta es la 2008. En este caso lo que se está viendo aquí es una aplicación de Windows Forms. Tiene nada más que definido un formulario probablemente. Esta es la versión vieja de la IDE. Y como pueden ver, acá tenemos varias cosas que es importante resaltar. En primer lugar, tenemos aquí la caja de herramientas o toolbox. Si la vemos en la IDE de Visual Studio,
tengo que abrir un formulario que tenga diseño. En este caso voy a abrir el cuadro de herramientas y me va a abrir un montón, todo cerrado. Yo ahora voy a desplegar algunos de ellos. Voy a hacer un pequeño zoom y voy a poner, perdón, vamos a correr esto de aquí así no molesta. Y vamos a poner entonces los controles comunes. Vamos a tener un botón, que es este botón que se ve aquí. Si yo tiro un botón ahí, puedo suprimirlo. Vamos a tener un checkbox que me va a permitir un tipo de control de tipo check. Bueno, y tenemos muchísimos más, después lo vamos a ver en detalle cuando veamos Windows Forms específicamente, pero lo importante es que sepan que hay controles comunes, hay controles contenedores que me van a contener otros controles. Por ejemplo, este que está aquí es un panel, es un tarea de panel, y es un contenedor para varios otros controles. Si yo muevo este contenedor, se mueven todos los controles que están contenidos dentro de él. Esto es una grilla, es un control de acceso a datos, ya vamos a verlo. Tenemos menús y barras de herramientas, tenemos controles de acceso a datos, componentes. Vamos a cerrar un poquito. Tenemos para impresión, tenemos cuadros de diálogos, tenemos generación de informes, bien, un report viewer para ver reportes de SQL Server, Windows Presentation Foundation y Power Packs, que son líneas y rectángulos, etcétera. Bien, esto sería en grandes rasgos la caja de herramientas de Visual Studio. Por el otro lado, hacia la derecha de la pantalla, como les dije, tenemos el explorador de soluciones, y además del explorador de soluciones tenemos dos cosas que no vamos a ver en este momento. Uno es el Team Explorer, el explorador de equipo, que nos va a permitir trabajar en equipos, nos va a permitir control de código, nos va a permitir algunas cositas que no vamos a ver específicamente. Y por otro lado tenemos aquí, de este lado, debajo del cuadro de herramientas, orígenes de datos que nos van a permitir conectarnos a alguna base de datos, y acceder a la base de datos desde aquí, desde la IDE de Visual Studio. Por ahora, esto es en principio lo que quería que vieran. No vale la pena que veamos más en una primera aproximación, porque los voy a marear, y lo importante es que sepan usarlo después. Bien. Bien, las plantillas de proyectos han cambiado a lo largo del tiempo. En el caso de esto que me está mostrando acá, es la IDE de Visual Studio 2008, y aquí tengo, por un lado tengo todos los proyectos de Visual C#, otros lenguajes, probablemente estuviera Visual Basic 3, Visual Basic.net. También tendría otro tipo de lenguaje si hubiese tenido instalado, pero en principio Visual C# tiene plantillas para Windows, plantillas para Office, plantillas para bases de datos, y me parece que esto en principio no es la IDE de Visual C# 2005. Sí, Visual C# 2005. La Express. Vamos a ir a nuestra IDE más actualizada para que vean toda la cantidad impresionante de proyectos y de tipos de soluciones que tenemos. Nuevo proyecto. Voy a elegir nuevo proyecto. Bien. Acá va a haber una primera clasificación. Ahora lo vamos a ver. En las plantillas instaladas voy a tener primero Visual C#, luego otros lenguajes, Visual Basic, Visual C++, SQL Server, tengo algo, un proyecto de base de datos de SQL Server, Visual F#,
JavaScript. Bien, no vamos a entrar en detalle en cada uno, pero fíjense, en web tengo aplicación web vacía, aplicación ASP.NET Web Forms, aplicación web de ASP.NET MVC3, MVC4, entidad de datos dinámicos, controles de servidor, control de servidor de ASP.NET Ajax, extensión de controles de servidor de ASP.NET Ajax. Fíjense que tengo una cantidad impresionante de... y estoy entrando solamente en web. En Windows tengo aplicación de Windows Forms, que es la que acabamos de ver, de Windows Presentation Foundation, de consola, biblioteca de clases portables, aplicación de explorador WPF. Tenemos muchísimos tipos de soluciones que nos van a dar distintas soluciones para algún tipo de solución. Por ejemplo, podemos desarrollar a través de la IDE extensiones y complementos, plantillas y libros para Excel, para Infopad, para Outlook, para PowerPoint, para Visio, para Word, para todas las herramientas de Office. En Cloud no está instalado, pero podemos instalar el SDK de Windows Azure. Windows Azure nos va a permitir hacer un despliegue rápido de aplicaciones en la nube, y es muy amplio el tema como para que lo veamos, pero bueno, tenemos infinidad de proyectos. Lo que nos importa saber es que las dos variantes principales, las que vamos a ver en este curso, son solamente .NET, perdón, va a ser Windows Forms y algunas soluciones de web. Vamos a ver soluciones para Windows, Web Forms y soluciones para MVC4. Obviamente que vamos a ver pantallazos generales, no vamos a ver en profundidad cada una de ellas. Entonces, volvemos a nuestras plantillas de proyectos. Las plantillas de proyectos son entonces infinitas, indefinidas, y cada vez que determinamos, cada vez que tomamos un tipo de proyecto, nos va a preguntar distintas cosas que nos van a servir para configurarlo. Supónganse aquí debajo de esta pantalla yo tengo que ponerle el nombre, la ubicación, que si voy a crear una nueva solución o lo voy a adosar a una solución existente, y el nombre de la solución. Si lo voy a agregar a control de código fuente, tengo que hacer un clic aquí. Supónganse que yo parta de... supónganse que yo vaya a hacer una solución para web, ASP.NET MVC4, se va a llamar curso 2013. Vamos a empezarlo porque en algún momento lo vamos a hacer. Y yo quiero crear el directorio para la solución. Le voy a poner aceptar. Y ahora me va a aparecer otra pantalla más que me va a preguntar qué tipo de aplicación. ¿Le puse aceptar? No. ¿Qué tipo de aplicación? ¿Qué plantilla de proyecto voy a querer? Una aplicación de internet, si es vacía, si es básica. ¿Qué motor de vistas voy a usar? Puedo usar SPX o Razor, ya vamos a ver qué es. Si voy a crear un proyecto de unit test, de testing, no vale la pena ahora porque no vamos a entrar en esos detalles tampoco. Si va a ser un tipo de proyecto web API, aplicación móvil, aplicación de intranet, aplicación de internet completa. Esta aplicación de internet completa, por ejemplo, me prepara una plantilla con absolutamente todo lo que yo necesito para hacer funcionar una aplicación web MVC4 sin prácticamente escribir ninguna línea de código. Obviamente que va a ser una aplicación muy básica, muy general, pero genera una cantidad increíble de código en forma automática. Voy a poner cancelar porque no vamos a generar. Por ahora no me interesa generar el proyecto. Entonces, bien, el Solution Explorer, como les dije, muestra los archivos de los proyectos de la solución. Permite eliminar y mover los archivos del proyecto. Secundum quid, como dicen los latinos, según algunas restricciones y algunas condiciones. Yo no puedo tirar, por ejemplo, una página web dentro de una aplicación de consola, o si la puedo tirar no me va a servir para nada, más bien. Me va a permitir agregar nuevos elementos
y establecer referencias a otros ensamblados y servicios web. Bien, yo voy a poder también hacer una agrupación lógica de todas mis carpetas. Supóngase que yo tengo una solución muy compleja y yo quiero agrupar por áreas esa lógica de programación. Bueno, es muy importante tener carpetas, distribuir en carpetas, y que esas carpetas se reflejen después en cómo voy a organizar yo mi proyecto. Ya vamos a llegar a eso, se llama namespaces o espacio de nombre. Es muy interesante saber que la importancia de que, como tenemos un display jerárquico, como ven ahí hay una jerarquía de archivos, me da un pantallazo general de cómo va a funcionar mi aplicación. En este caso, una cosa bastante atípica, tengo dos aplicaciones Windows. No es lo más frecuente. En general las aplicaciones Windows van por separado y se asocian a librerías, pero bueno, es un ejemplo como cualquier otro. Bien, con respecto al Server Explorer, el explorador de servidores, en el caso del Visual Studio 2005 a 2010 se llamaba Server Explorer. Actualmente se llama explorador de ahora se me olvidó. Un segundito que me acuerdo cómo se llama conexiones de datos o algo así. Ahí les digo, ahí se cargó. A ver si me paro aquí. Bueno, no sé por qué característica me desapareció de la vista. Me debería aparecer acá, ver. Sí, explorador de servidores se llama, Server Explorer también. El explorador de servidores entonces me va a permitir hacer conexiones a bases de datos. Si yo hago una nueva conexión, me va a decir qué tipo de conexión quiero establecer. Con qué base de datos me voy a conectar, qué tipo de autenticación voy a usar, puede ser autenticación de Windows o de SQL Server, y me va a permitir conectarme a las bases de datos. A ver si puedo hacer la conexión, creo que es esta, a ver si me deja. Va a tardar un poquito. Sí. O se colgó. No, se colgó. Algo está haciendo, pero no fue tan rápido. Generalmente cuando pasa eso es que no encuentra la conexión. Está buscando. Ahí está. Sí. A ver si localhost, voy a utilizar autenticación de SQL Server y le voy a poner las credenciales. A ver si ahora cargando nombres de base de datos. A ver, vamos a probar la conexión. No. Bueno, no tiene importancia, tampoco era muy importante que lo vieran. Nos va a permitir tener un acceso a datos. No me deja por alguna causa. Creo que tengo cerrado el puerto. Está cerrado el puerto en el firewall, entonces nos va a dejar entrar. Bueno, lo importante es saber que existe, que nos podemos conectar a base de datos desde la misma máquina o desde servidores externos. Aquí podremos ver conexiones de datos, podremos ver y podremos ver otros servidores, etcétera. Bien, la barra de herramientas, como les dije, muestra ítems para utilizar en los distintos proyectos de Visual Studio.
y nos va a permitir acceder a las herramientas, primero a las herramientas más comunes, después las herramientas clasificadas por su tipo. Como les dije yo, las herramientas más comunes en el caso de Visual, un segundo, ahí está, las herramientas más comunes van a estar, todos los Windows Forms tienen en la primera, están organizados. Lo que pasa es que queda muy grande, entonces esto podemos usarlo sectorizado después por controles comunes, contenedores, etcétera. Ya los vimos. En principio también podríamos determinar fragmentos de código. Supónganse que yo quiero decir que, a ver, vamos a ir a esta solución. Voy a abrir este repositorio que es el que me va a dar acceso a los datos. Bien, y yo quiero que esto pase a ser, dentro de mi cuadro de herramientas, vamos a doquearlo aquí, esto va a pasar a ser un snippet de código. Yo puedo editarlo, no puedo editarlo acá, no me acuerdo cómo se hacía para editarlo. Bien, supónganse que yo quiero agregarlo acá, ese snippet de código, clic, arrastro y tiro y tengo un código ya copiado. Es una herramienta bastante interesante. En el caso de que haya definidos, supónganse controles, yo tengo acá definido un control de usuario. Los controles de usuario se van a mostrar cuando usemos un control visual, se van a mostrar al principio de componentes con soft. Son los componentes que yo definí dentro de mi interfaz. ¿Cuál es la diferencia entre este control y un control de texto? Que tiene algún código asociado para que me permita ingresar solamente, perdón, no tenía que mostrar esto, tenía que mostrar esto. Tiene un código implementado para cuadro de texto. Es un cuadro de texto que solamente acepta números. Si yo escribo otra cosa que no sean números, no me lo deja escribir. Es muy útil. Entonces, bueno, nos permite entonces bastante plasticidad a la hora de establecer herramientas propias, herramientas que nosotros necesitemos para nuestro desarrollo. Bien, vamos a crear entonces una primera consola, una aplicación de consola. Vamos a utilizar una aplicación de consola porque es el proyecto más simple de contarles cómo funciona. Vamos a hacer una aplicación de consola entonces que no necesita una interfaz gráfica, entonces no necesitamos controles, no necesitamos mucha complejidad. Se compila en un solo ejecutable, es un exe, y la aplicación de consola se ejecuta desde la línea de comando de Windows. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta. ¿Por qué elegimos este tipo? Porque no tenemos que preocuparnos mucho por la interfaz de usuario, y vamos a hacer una aplicación bastante básica, bastante elemental, que no quiero que entremos en demasiadas complejidades. La idea es que vean la interfaz de Visual Studio funcionando y que podamos hacer una primera aplicación. Pasamos entonces a la demo, y vamos a hacer una pausa. Bien, como esta aplicación que vamos a desarrollar es una aplicación de consola, perdón, ustedes no tienen por qué ver mi Facebook, tendría que haberlo cerrado. Como esta es una aplicación de consola, vamos a desarrollarla entonces desde Visual Studio 2012.
Vamos a abrir la IDE nuevamente, que estaba cerrada. Y la aplicación es bastante sencilla. Vamos a hacer una aplicación sumamente sencilla. Vamos a hacer un nuevo proyecto que va a ser para Windows. Va a ser una aplicación de consola y se va a llamar App Syntaxis. Vamos a hacer un acercamiento, así lo pueden ver bien. Se va a llamar App Syntaxis. Va a estar dentro de Projects, en la carpeta de Visual Studio 2010, dentro de mis documentos. Y el nombre de la solución va a ser el mismo que de la aplicación. Por ahora no vamos a agregarle ningún tipo de control más. Bien, esto nos va a crear entonces una aplicación de consola que, como les dije, es la más sencilla de ejecutar y de ver y de controlar. Vamos a ver varias cosas. En primer lugar, vamos a ver que dentro de la solución me va a haber creado un solo proyecto. Yo podría haber creado más proyectos de cualquier tipo. Si vamos acá al explorador de soluciones, me va a mostrar que tiene algunas referencias. Va a hacer referencia a Microsoft C#, System.core, System.data, System.data, Dataset Extensions, XML. Son varias referencias que después vamos a ver para qué sirven. Las propiedades generales del proyecto. Un archivo especial que se llama appconfig, que lo que me va a hacer darme alguna configuración global del proyecto. Después vamos a ver estos archivos en otro tipo de aplicación. Y fundamentalmente me va a dar una clase, un archivo de clase que se va a llamar program. Bien, este es el nombre por defecto y tiene un método que sí o sí tiene que estar, que se llama main. Es void porque no va a devolver ningún valor. Podría devolverlo, pero en principio no lo va a devolver. Y espera una cadena, un array de argumentos de tipo string. ¿Por qué? Porque yo puedo invocar el programa pasándole algunos parámetros por adelantado. Entonces, como yo les conté en la clase anterior, vamos a declarar algunas variables. Las variables se declaran primero declarando el tipo de datos. Y fíjense qué pasa cuando yo empiezo a escribir. Yo escribo la i y va a tardar un poquito, pero enseguida me va a dar esto que tiene, este despliegue que tiene acá, que se llama IntelliSense. Entonces, cuando yo vaya siguiendo escribiendo, cuando vaya continuando la escritura, me va a dar todas las posibilidades que están dentro de eso. Fíjense que yo tengo tipo de dato int, representa un entero de 32 bits con signo. Si se fijan acá hay una especie de explicación. Int 16 representa un entero de 16 bits con signo. Int 32. Bien, son varios tipos. uint representa un entero de 16 bits sin signo. Esto me da una pauta, me da una primera aproximación de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, a continuación nosotros ponemos int, el nombre de la variable que yo quiero inicializar, que quiero crear. Se va a llamar, vamos a ser súper originales, valor 1. Int valor 1 igual 1. Bien. ¿Qué pasa? Me está subrayando en verde este valor 1. ¿Por qué me está subrayando en verde? Porque me dice, la variable valor 1 está asignada, pero su valor nunca se utiliza. O sea, no está mal que yo asigne un valor, pero si no me avisa esto, yo podría pasarme por alto que declaré alguna variable y no la usé después. Es bastante intuitivo, me va a ayudar mucho la IDE a desarrollar algunos programas. Entonces, vamos a hacer una variable de tipo string cuyo valor, los strings se cierran entre comillas. Sí o sí tengo que abrir comillas, declarar el valor y cerrar comillas al final. Entonces string valor 2 es igual a esta es una
cadena. Fíjense que yo me estoy sacando los guantes de box para escribir mejor. Bien, fíjense otra cosa. Todas las líneas de código van a terminar con un punto y coma. Todas las líneas de código van a terminar con un punto y coma. Yo podría hacer esto, y es lícito hacerlo en C#. Yo podría hacer esto, saltar, para que me quede más claro, me quede más cortito el código. Podría saltar una línea sin ningún problema, porque va a buscar hasta donde encuentre un punto y coma y ahí termina la instrucción. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago esto? Supónganse que yo tengo aquí la variable declarada, inicializada, y yo hago esto. Aquí, como yo comencé unas comillas y no las seguí, me está dando un error. Me está dando un error porque no entiende muy bien el compilador, la IDE no entiende muy bien qué es lo que es eso. Pero en principio esto es una línea de código válido y esta también es una línea de código válido. Bien. Ahora fíjense qué pasa si yo pongo, vamos a poner una variable que se llame int valor 3, perdón, bueno, y le voy a decir que sea igual a valor 2. ¿Qué va a pasar acá? Me va a saltar un error. Fíjense, ni siquiera me va a dejar compilar. Si yo pongo a compilar esto, me va a dar un error. Vamos a minimizar. Un segundito. Ahí. Bueno. Qué tonto. Ahí. Si yo pusiera a compilar esto, Control Shift B larga para compilar, son las teclas de acceso rápido, o podría directamente haber hecho clic. Esta operación compilar iniciada, error al compilar. Y fíjense lo que me avisa. Joven, usted no puede convertir el tipo string en un int. Yo no le puedo decir que una cadena de caracteres se convierta en un entero, porque hay un error de conversión. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le hubiese asignado a esto, le hubiese asignado valor 2 punto length, aquí no hubiese habido ningún error. ¿Por qué? Porque el length me va a dar la longitud del string este. Bien, la longitud en caracteres, qué cantidad de caracteres tiene. Y entonces ahí sí podría haber funcionado. Si yo vuelvo a compilar, no me va a dar ningún error. ¿Desaparecieron los errores? No. Control Shift B larga. Ahí está. Me permitió hacer eso. Bien. Ahora lo que me está diciendo es que valor 1 sigue sin utilizarse. Entonces acá lo que yo tengo que ver es que en realidad valor 2 y valor 3 también están sin utilizarse. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Vamos a decirle a nuestra console.writeLine. Console.writeLine lo que va a hacer es escribir algo. Escribir en la salida de pantalla me va a escribir algo. Console.writeLine, le voy a decir que me imprima el valor 1, lo imprima en pantalla. Ahí me dejó de decir que el valor 1 no estaba utilizado, fíjense, qué interesante. Por otro lado voy a decirle console.writeLine. Lo que va a hacer writeLine en lugar de write, yo voy a tener que darle una instrucción después para que me imprima el salto de línea. Acá directamente lo va a imprimir. Valor 2, fíjense esto, me acepta tanto strings como enteros. Esto porque hay varias sobrecargas. Yo les conté la semana pasada que había forma de sobrecargar a un método. Bueno, el método soporta que se escriban varias cosas. Y console.writeLine. Y fíjense esto, si yo abro el paréntesis, tengo acá todas las sobrecargas que hay. 2, 3, 4. Escribe la matriz de caracteres, escribe la representación de texto, el valor system decimal,
lo mismo con un value, con un float, con un integer, con un long, con un object, etcétera, etcétera. Me va a escribir el valor que corresponde. Valor 3. Y ahora le voy a decir que aguante un cachito. Console.read key. Y por último, vamos a ponerle acá para que vean también que no hace falta declarar variables. Console.writeLine por favor presione una tecla para finalizar este apasionante, me sale cordobés, programa. ¿Quedó bien? Sí, muy bien. Cierro el paréntesis, cierro el punto y coma, programa. Bien. Y vamos a hacer una cosa que nos va a permitir probarlo. Nos va a permitir probar este programa tan terrible que hicimos. Es nada más que una ironía, perdón. No. Es control S. Con control S yo guardo. Fíjense algo, si yo hubiera puesto acá tab y hubiese borrado este tab de acá y me hubiese quedado así desprolijo, así yo con hacer control K D se alinea todo rápidamente. Son atajos de teclado que le van a servir mucho. Entonces ahora voy a poner control shift F5, lo que me va a hacer control F5, lo que me va a hacer es compilar la aplicación y arrancar. Fíjense esto. ¿Qué hizo el programa en este momento? Vamos a volver acá. Zoom. Yo tenía asignado un... había declarado un int, una variable de tipo integer con nombre valor 1 y le había asignado el valor 1. El valor 2 era un string. Esta es una cadena. El valor 3 era la longitud de la cadena valor 2. Y entonces le dije que me imprimiera por pantalla, que me sacara por pantalla estos tres valores. Y después que me escribiera una línea y que esperara que yo presionara una tecla. Entonces, me escribió el valor 1, me escribió el valor 2, me escribió el valor 3, me escribió esa cadena que yo le puse. Por favor, presione una tecla para finalizar este apasionante programa. Y si yo aprieto una tecla, presiono una tecla para continuar, me termina el programa. Se acabó la historia. No es el programa más maravilloso del mundo. Lo que quería era que tuvieran un primer pantallazo de qué se trata esto de construir aplicaciones en una interfaz visual, que viéramos un poquito cómo se trabaja. Y ahora voy a finalizar esta grabación y enseguida vamos a pasar a hacer un ejercicio que se los voy a dar por escrito, se los voy a mandar por escrito por mail, y vamos a finalizar esta primera parte de la segunda clase. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Hicimos una visión general de las herramientas de desarrollo. Vimos proyectos y soluciones, que son proyectos y soluciones, y la primera experiencia, que fue una creación de una aplicación muy sencilla en modo consola. Vamos a utilizar esa misma aplicación para hacer algunas cositas más que me van a tener que entregar ustedes. Quiero que usen la interfaz visual, la vamos a hacer el sábado en clase, pero quiero que vayan pensándola o la vayan haciendo si ustedes tienen instalada la aplicación. Bien, en principio esta es la primera parte de la segunda clase. Enseguida vamos a pasar a la segunda parte.